Politécnico Gran Colombiano. Un cordial saludo para todas y todas las participantes del Congreso Panamericano de Sexualidad y Tabú, Mujer, Salud Sexual, Maternidad y Vejez. Mi nombre es Cristian Iván Giraldo León, soy psicólogo y magíster de la Universidad Nacional de Colombia y líder del semillero hacia nuevas construcciones de género y sexualidad del programa de Psicología y la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Asimismo, soy representante para temas de género en la institución universitaria. Y el día de hoy pues vengo a presentar el tema de rutas de atención a violencias basadas en género en contextos universitarios. En este sentido, esta presentación va a estar ordenada de la siguiente manera. Introducción, objetivo de la ponencia, marco conceptual, método, discusiones y referencias. De esta manera me gustaría entonces realizar una introducción comentando que nuestro interés como institución es poder garantizar las condiciones de atención necesarias para toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano con respecto a las violencias basadas en género. En este sentido, como pueden ver en pantalla, en Colombia las violencias basadas en género son un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres. De acuerdo a Suárez, en el 2016 se reportaron 50.707 casos de violencia intrafamiliar. No solamente las mujeres se ven afectadas por las violencias basadas en género, también se encuentran poblaciones de la comunidad LGBTIQI+, que nos indica la necesidad de poder generar una ruta que sea bastante sólida y que pueda de alguna manera integrar las diferentes miradas que tenemos pues, a nivel de la perspectiva del enfoque de género. Dentro de estos datos nos encontramos también, por ejemplo, lo que reporta la línea púrpura para el año 2020, destinada a la atención a mujeres víctimas de violencias, en las que establece que de las 1.434 llamadas que requirieron atención profunda, la mitad fue por violencia psicológica, la cuarta parte por violencia física, 14% por violencia económica y patrimonial, 5% por violencia sexual y el 1% por violencia verbal. Y también hubo un reporte de 37 mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2020. Haciendo la revisión preliminar para dar el contexto, se evidencia que los estudios pues, están muy centrados precisamente en las mujeres, debido a que es la población que presenta mayor afectación por las violencias basadas en género, y que esto pues de todas maneras nos deja un espacio bastante grande en poder continuar con indagaciones con otras poblaciones que tal vez no generan reportes por temas relacionados con la visión propia de la constitución de ser hombres, ser mujeres o no identificarse dentro de una categoría binaria. Lo que también establece que las políticas nacionales, las que se establecen desde la Constitución Política de Colombia o desde la Consejería para la Mujer, que es la entidad encargada de hacer como las regulaciones para la protección de todas las mujeres, pues efectivamente describen que la protección y la seguridad, incluso que se va generando para garantizar a las diferentes instituciones, pues está muy centrada en la población femenina, pero pues que nuevamente no hay tanta descripción con respecto a poblaciones que también pueden ser víctimas. En la institución Politécnico Gran Colombiano, desde el año 2019 empezó la construcción de una ruta que permitiera responder a los criterios tanto políticos, constitucionales, como a situaciones internas que se viven en las universidades, que están relacionados con el acoso, que están relacionados con el hostigamiento, la violencia física, económica, tanto a nivel institucional como en brindar información a la comunidad en la que se pueda satisfacer todo el criterio psicoeducativo y garantizar de alguna manera que podamos dar datos que sean mucho más puntuales al momento de los reportes que se generan y que de esta manera pues las mujeres realmente tengan esa condición de protección, pero también personas que aunque no se identifiquen dentro de una construcción normativa o incluso dentro de una figura masculina o femenina, pues que también puedan recibir esa atención y protección de un protocolo que sea bastante sólido. En este momento todavía estamos generando pues un perfeccionamiento de los apartados que se presentan dentro del protocolo con la intención
de mantener y favorecer realmente eso que se establece como objetivo principal, que es garantizar la seguridad, la integridad y la salud de las personas que puedan presentar violencias. De esta manera, entonces, el objetivo para la presentación del día de hoy es reconocer la importancia de implementar rutas de atención a víctimas de violencias basadas en género en contextos universitarios. Tomamos como referentes entonces conceptos como lo son el género, las violencias basadas en género, las rutas de atención a víctimas y los contextos universitarios y la educación. La definición amplia de género pues es una construcción social que establece los roles que ejercemos tanto hombres como mujeres dentro de un marco social. Estas posiciones de género construidas socialmente, pues también han establecido cuáles son de alguna manera las entidades e identidades que se deben constituir, las formas de comportarse y tal vez cuáles son aquellas que deben ser asumidas al interior de un contexto social. Esto quiere decir que se da o se privilegia el hecho de ser hombre heterosexual, mujer heterosexual, y también hay cuestiones relacionadas con la raza, con los ingresos económicos o incluso con la formación en educación, que dejan por fuera a poblaciones que no se identifican tradicionalmente con estos conceptos o con estas visiones de ser hombre o mujer y que empiezan a generar estas visiones, por ejemplo, de lo no binario, no heteronormativo, que también pueden ser, en este caso, víctimas de esas situaciones de exclusión o discriminación por no estar dentro de los parámetros socialmente aceptados. Con respecto a las violencias basadas en género, desde la Organización Mundial de la Salud y también desde los parámetros de la Consejería de la Mujer e investigaciones realizadas tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad Nacional, también en Latinoamérica, se reporta que son violencias en las que el hecho de ser hombres, mujeres o pertenecer a una categoría diferente genera una acción de agresión. Esta acción de agresión no necesariamente tiene que ser física, ya que pueden haber tipos de violencias donde por ser hombres, ser mujeres, o como ya lo mencioné, otro tipo de categorías diferentes, entonces puede haber hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual, tocamientos inadecuados, acceso carnal violento y también, como se describe dentro del protocolo de la institución universitaria, el uso de contenido material sexual explícito sin consentimiento previo de una persona, el uso de pornografía infantil y otros elementos que están enmarcados dentro de esa misma visión de por el hecho de ser hombres, ser mujeres o pertenecer a categorías no normativas, entonces empiezan a generarse agresiones, ataques y de alguna manera violación de los derechos fundamentales. Las rutas de atención a víctimas se justifican en que si bien salen políticas, lineamientos y directivas de cómo debe protegerse y garantizarse los derechos cuando se generan violencias, pues debe haber unos paso a pasos que permitan que esas situaciones no se presenten, que se favorezca la prevención, pero que también se dé la atención inmediata. De esta manera, entonces, una ruta establece un seguimiento en el cual desde las instituciones se direcciona a toda la población a que cuando estén frente a una situación de violencia puedan reportar inmediatamente a los encargados institucionales, por ejemplo, los representantes de temas de género de la institución, que puedan hacer contacto con las líneas de atención, que pueden ser líneas de atención distritales, nacionales, o incluso pues a las líneas de emergencia para que las autoridades competentes o incluso los sistemas de salud puedan recibir a estas personas y generar pues los seguimientos, verificaciones correspondientes a la garantía de sus derechos fundamentales. Y el contexto universitario pues se establece precisamente por el funcionamiento en el que se encuentra el término académico, donde se recogen las políticas, pero también encontramos que en las universidades, en los sistemas de formación, pues tenemos a los jóvenes que van a iniciar de alguna manera su compromiso y articulación
hacia el componente social laboral y desde allí que se pueda permitir también una educación, una formación y también brindar información suficiente para que una vez finalicen sus procesos académicos y inicien su vida laboral o inicien otras actividades de la vida cotidiana, pues ellos puedan tener todas las herramientas, ellos y ellas, todas las herramientas correspondientes en caso de evidenciar, reconocer que son víctimas de algún tipo de violencia o si observan violencias en algún contexto cercano, pues que también puedan empezar a hacer unas delimitaciones importantes para que no se generen situaciones en las que no sepan qué hacer o que pasen desapercibidas, pues dado que la universidad se convierte en ese centro de formación para todos y todas las estudiantes en diferentes contextos. Para esta ponencia, pues se estableció y dentro de un proceso investigativo que se realiza al interior del semillero de género, una revisión documental en la que, como se define en Benet, Safra y Quintero, se busca evaluar e interpretar publicaciones académicas, científicas con respecto a un tema particular y pues es un estudio secundario. La recolección de datos entonces se realizó de las bases de datos Cielo y Scopus y los criterios fueron las palabras violencias basadas en género, rutas de atención, estudiantes universitarios, universidad, salud pública y en inglés Gender-Based Violence, que integra pues también una visión sobre cómo en otros lugares de Latinoamérica, que también se escribe en inglés, pues se referencian los temas que nosotros estamos tratando y las palabras que nosotros utilizamos en el español. Asimismo, se hizo un contraste con el protocolo de atención a víctimas de violencias basadas en género y discriminación de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, con el interés de fortalecer el protocolo ya establecido, la ruta de atención y poder retomar elementos que nos puedan fortalecer en que realmente esa implementación favorezca la disminución de casos que se puedan presentar en la universidad, pero también ese contexto psicoeducativo. Así también, pues estableciendo que para la selección de los documentos para el Congreso, se realizó, perdón, una identificación de 20 artículos que tuvieran pues los criterios de selección. Sobre estos 20 artículos se realizó una matriz de identificación de autores, objetivos, principales metodologías de estudio y identificación pues, de los resultados de las investigaciones. Importante mencionar que cuando realizamos esta búsqueda, como tal, rutas de atención, pues tiene muchas variables, muchas variantes en su entendimiento y por tanto, pues fue necesario también acoplar este criterio, por ejemplo, al idioma portugués y al idioma inglés. En esta matriz, entonces, después de hacer una selección de esos documentos, se presentaron los resultados o los componentes que van a ir hacia la indagación sobre discusiones más adelante y que las muestras pues que reconocemos son principalmente de mujeres y que aunque se coloca el término general de violencias de género, pues no se encuentran investigaciones, por lo menos en los criterios de búsqueda, que incluyan a hombres o que puedan establecer algunos parámetros sobre la condición de victimario o victimaria, ya que nuevamente desde una postura muy desde los estudios de género, todavía puede llegar a establecerse que la condición masculina heteronormativa, pues asociado a conceptos como los de patriarcado o incluso a la violencia machista, pues de alguna manera como que podrían dejar por fuera a otras poblaciones o individuos que estén generando también acciones violentas. Entonces, esto tendrá que ser parte de un seguimiento posterior donde nosotros podamos hacer una reflexión, tal vez en una proyección de investigación con una metodología que abarque unas palabras adicionales para poder hacer una reflexión que por el momento pues no está enmarcada y que pues, sí sería importante establecerla dentro de la ruta de atención a víctimas del Politécnico Gran Colombiano. Como parte entonces de esa revisión, se encontró inicialmente que para poder generar un buen protocolo de atención y ruta de atención, pues debemos enmarcarnos
en que la protección de los derechos fundamentales de las personas víctimas de violencias no solo están asociados a la víctima o al victimario o victimaria que genera la agresión, sino también a ciertos factores que están involucrados en esas etapas donde se genera o en esos espacios donde se genera la violencia. Esto quiere decir que cuando nosotros retomemos la construcción de rutas, sería importante también hacer unas especificaciones o unas diferenciaciones entre lo que es el contexto interno de la universidad, los lugares cercanos donde son transitados de manera regular, las edades en las que se encuentran las poblaciones a las cuales generamos atención educativa y cómo es que de alguna manera, por ejemplo, en un contexto más amplio, si hay lugares de zona de fiesta, si hay lugares en los cuales tal vez haya un tránsito demasiado grande, podría generar que se aumenten, por ejemplo, situaciones como los tocamientos inadecuados y que las políticas reconocen esto como llamados de emergencia para que nosotros dentro de las rutas de atención institucionales pues podamos hacer un buen direccionamiento y categorizar cuáles son tal vez esos momentos en los que se pueden presentar mayores peligros y cuáles son las personas que deberían ser primeros respondientes. Acá entonces también se observa y se reporta tanto en universidades en Ecuador como universidades en Colombia, incluso en universidades en Cuba, que las mujeres jóvenes y solteras son las que presentan mayores índices de diversas formas de violencia, que van desde el 1.8 hasta el 85, o sea, es un rango que es muy variante, ya que depende muchísimo de los sitios donde acceda. Y eso también nos genera una inquietud, y es que por el hecho, en este caso, de ser mujeres, es más probable que al estar en espacios en los cuales no haya una observación tan directa persona a persona, entonces los tocamientos, el hostigamiento, las formas de agresión física y verbal sean mucho más incipientes y que las personas no sientan de alguna manera como una carga o una culpa por generar ese tipo de acciones. También demuestran que pues haciendo esos estudios amplios, los lugares donde también hay reportes altos, precisamente es donde están las mujeres más jóvenes y que pueden estar relacionadas con, por ejemplo, lugares de fiesta, como son las universidades, precisamente por lo que comentaba anteriormente, por ese contexto situacional en donde se encuentra. También en un estudio transversal relacionado entre una comparativa entre España y Colombia, se encuentra que el sexismo ambivalente es un factor muy relevante que genera que ciertas personas defiendan comportamientos que son definidos como violencias de género, pero asumiéndolos como parte de algo normal. Entonces, cuando asumimos este sexismo ambivalente, las personas dicen, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, pero dentro de un sistema de actitudes y creencias, ciertos comportamientos no se asumen como si fueran agresivos, violentos o que generen vulneración de derechos. Entonces pueden ser tomados, no, esto más bien es una broma, creo que esto están exagerando cuando están diciendo que por tocarlas o por agredirlas o incluso en parejas del mismo sexo, pues más bien es como yo no me meto en esa situación. Entonces, este sexismo ambivalente en el que sí considero que debe protegerse o generarse acciones frente a las violencias, pero discerniendo, estableciendo que una cosa es la exageración que se presenta y otra cosa es la defensa, entonces se terminan normalizando muchos comportamientos. Las víctimas no son tomadas en cuenta o al momento de hacer las denuncias se empiezan a hacer incluso procesos de revictimización que las rutas de atención deben evitar porque la intención es poder favorecer la protección integral, pero los mismos representantes o los primeros respondientes, aunque conozcan la ruta de atención, pues podrían caer en este sexismo ambivalente y desestimar la denuncia o el reporte porque consideran que más bien es un comportamiento normal, es un comportamiento de juego y que podría haber otras instancias en las que podría resolverse como conversando simplemente con la persona, aunque ya haya pues incluso unos sobrepasos de la condición privada, unos ataques directos, pues si no son físicos, por ejemplo, pues tal vez la persona también disminuya su visión de que realmente es una condición de violencia.
Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, que tienen sus protocolos de atención a víctimas de violencia. Entonces dicen que las rutas de atención por sí solas no garantizan tres componentes fundamentales en toda ruta de atención, que son la salud, integridad y seguridad de las víctimas. Cuando nosotros revisamos al interior de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano, pues sí reconocemos que aunque hayan unos documentos que hayan sido aprobados después de una revisión transversal por múltiples profesionales y por las instancias administrativas, pues también nos damos cuenta que se requiere tomar este elemento y es la socialización y educación de la comunidad. Entonces, aunque hay unos pasos muy específicos, pues no solo son esos pasos, sino que se deben retomar esas condiciones, como ya se mencionaron, que son los factores contextuales, los factores de edad o incluso el sexismo ambivalente, para que realmente se genere un cambio en la cultura organizacional. Si las instituciones universitarias mantienen una visión muy ligada a lo heteronormativo o asociadas a las diferencias o dominancia que puede generarse desde lo masculino hacia lo femenino o las situaciones de exclusión, discriminación frente a las comunidades LGBTIQ+, pues evidentemente, aunque haya una ruta, pues muchos de los llamados reportes puede que no lleguen nunca a generar la activación, simple y llanamente porque los respondientes consideran que eso tal vez no es un tipo de violencia, o por el contrario, aunque reconozcan que es un tipo de violencia, se guarden esas situaciones, ya que también lo plantea en el movimiento feminista, específicamente de la cuarta ola, que desde que se establece que lo privado también es político, necesitamos nosotros generar una defensa de que aunque una situación sea privada, pues eso no me va a limitar a mí a que si veo que hay una situación que genera violencia, tocamientos inadecuados, empujones, bromas, acoso, pues yo no deba denunciarlo. Y es que sí hay una tendencia que también se reporta en diferentes instituciones y por diferentes autores, y es que si, por ejemplo, una persona ve que es una pareja la que está discutiendo, entonces asume que no debe interferir porque eso no le constituye, eso no le pertenece y más bien se puede meter en problemas. Entonces, poder generar esos cambios a nivel institucional, esos cambios de la cultura en donde se mantenga el respeto entre los diferentes actores institucionales académicos, docentes, estudiantes, administrativos, personal operativo, pues va a permitir que realmente las rutas de atención sí sean efectivas y que no solo se constituyan en protocolos que se queden en el documento o en el papel. Por último, pues la institución universitaria parte de los referentes constitucionales colombianos, las políticas de gobierno para brindar una ruta de atención y retoma pues estos insumos que nos brindan las investigaciones a nivel nacional y a nivel Latinoamérica para consolidar una mejor proyección en la socialización, para favorecer cambios internos que permitan la actualización constante del protocolo de atención a víctimas de violencias basadas en género y que pueda de alguna manera también generar una vinculación pues con esos entes protectores que van a favorecer cuando se haga el llamado por un reporte de una denuncia a que sí realmente puedan detenerse los comportamientos, evitar la revictimización y favorecer pues que la comunidad pueda estar muy al pendiente de cuidarnos y cuidar entre todos y entre todas. Entonces, básicamente, pues estos son los planteamientos del por qué es necesario, a pesar de ya tener un documento construido, de tener una ruta establecida, pues que no es suficiente, sino que nosotros necesitamos abordar un poco más y seguir favoreciendo que la diversificación sobre las rutas de atención permite identificar factores que estén influyendo en las violencias, poder definir de manera cada vez más amplia y a una comunidad cada vez más grande lo que es el tema de violencias y finalmente que es necesario que se pueda también retomar e incluir que las violencias basadas en género pues no solo son un tema que afecta a las mujeres, pero que sí son las principales afectadas en función de los reportes nacionales que se dan en diferentes medios
como son los reportes de medicina legal, como son los reportes que se dan desde fuentes oficiales como la Consejería de la Mujer en Colombia, o incluso pues de los reportes que salen en medios tradicionales como pueden ser noticieros o periódicos. Entonces, muchísimas gracias y pues cualquier información que requieran, también me pueden escribir al correo institucional cgiraldo@poligram.edu.com, que yo estaré pendiente para pues poder trabajar de manera interinstitucional. Muchísimas gracias. Técnico Gran Colombiano.